acuerdan? Ya alguna vez comentábamos la experiencia del plasma para el tratamiento de pacientes con COVID. ¿Se acuerdan que el Hemocentro allá de Maldonado había anunciado que estaba trabajando en el acopio de plasma, pero que todavía era como una experiencia muy puntual y muy incipiente? Sin embargo, ahora desde ACE se plantea esto como cosa seria, se está esperando la autorización del Ministerio de Salud Pública para hacer el tratamiento con plasma hiperinmune a pacientes que, como decíamos, tienen el COVID mayores, pero no un estadio de CTI. Esto se está planteando para ser aplicado a pacientes que todavía no están en un estado grave. Y bueno, ese plasma viene de personas que ya han tenido el COVID, o también, que eso se lo vamos a preguntar a Henderson, si también puede ser plasma de pacientes vacunados, ¿no? Y que Me sean parece que distintas cepas, eso me interesa también, ahí ¿no? está, ahí Si le está. sirve. Bueno, la cuestión es que se está esperando la autorización para empezar a ejecutar este plan. Vamos a saludarlo al doctor Eduardo Henderson, que es gerente general de ACE. Gracias, Henderson, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy entusiasmados con esta posibilidad, ¿no? Que ya es bien cierta. Ustedes están aguardando ahora la autorización del Ministerio de Salud Pública para darle para adelante. ¿Cuánto puede demorarse esa autorización? Bueno, sí, es cierto, tal cual. Nosotros presentamos todo el protocolo y cuando decimos nosotros, no es ACE solamente, sino que esto se inició a punto de partida del presidente de ACE, Triani, que había tenido una reunión con Henry Cohen, se había enterado de que en Argentina había realmente un trabajo excepcional realizado, un estudio muy serio, randomizado, doble ciego, que permitía, que probaba que realmente el 73% de las personas que tenían COVID positivo con determinadas características, pues hablaremos, habían tenido muy buena evolución, impidiéndoles incluso el ingreso a cuidados moderados, mucho más allá todavía que, por supuesto, menos ingresos a CTI y menor mortalidad. Entonces nos encomendó eso y nosotros lo que hicimos desde ACE, pedirle asesoramiento al GACH, que nombró una persona, el doctor Pablo Musi, al Instituto Pasteur, que se nombró el doctor Carlos Battiani, a la Facultad de Medicina, la colaboración con el decano Miguel Martínez, que fue muy buena, excelente, como siempre, y que nos permitió contar con el profesor Jorge Facal, con el profesor Julio Medina, con el profesor Otto Pritsch, además de hacerlo que hace con los dos principales centros de sangre, como son el Banco Nacional de Sangre, la doctora Lilia López, el Hemocentro Maldonado, el doctor Jorge Curbel. Bien, usted Con dice... todos esos Sí. hicimos nosotros un grupo que fue el que estudió y llevó adelante el protocolo. Ahí está. Henderson, usted dice que tiene una alta efectividad, está hablando más del 70%. Cuéntenos en qué consiste exactamente el tratamiento. Bueno, cuando nosotros hablamos, y tú hablabas recién del tema de vacunas, lo que buscamos con la vacuna es lograr lo que se llama una inmunización activa. Es decir, que le damos a una persona la posibilidad que el propio cuerpo genere anticuerpos contra esa enfermedad. Ahora, esto es una inmunidad pasiva, es decir, que no es que el cuerpo genere sus propios anticuerpos, sino que la persona que tiene la enfermedad recibe anticuerpos que generó otra, en este caso, convalecientes. Para eso se tienen que dar determinadas condiciones, tanto para el donante como para el receptor. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, en primer lugar, el grupo de Argentina, de Fernando Pollack, que es el que nosotros tomamos como base y en el que nos centramos y vamos a llevar adelante, se compone justamente de los dos grupos que más son afectados por la enfermedad. Mayores de 65 años con una o más comorbilidades o mayores de 75 con o sin comorbilidad. ¿Por qué se eligió esto? Bueno, sencillamente por lo siguiente. Hay estudios, sobre todo serios, como el CDC, el Comité de Enfermedades de los Estados Unidos, que ha demostrado que
en los mayores de 65 años, con respecto, por ejemplo, comparando el grupo de 18 a 29 años, es 5 veces más alta la tasa de hospitalización, 90 veces más alta la muerte. En los mayores de 75, eso llega a 8 veces más de hospitalización, 220 veces más de muertes, y más aún en aquellos que son todavía mayores de 85. Por lo tanto, esos dos grupos son los que se va a centrar, que se centró el grupo de Pollack, y nosotros vamos a continuar aquí en Uruguay. ¿Y qué características tiene que tener el donante, no? Claramente, genéricamente, tiene que haber tenido la enfermedad o eventualmente haber recibido la vacuna, que no es el caso para Uruguay. ¿Qué otras particularidades tiene que tener la persona y si es de intención manifiesta? Es decir, ¿cómo va a ser también la logística para acopiar plasma? Ahí está. En primer lugar, la persona no solamente tiene que haber tenido, vamos a hablar en primer lugar del tema de los convalecientes. O sea, la persona que tuvo COVID-19, en primer lugar, tiene las mismas características que cualquier donante de sangre y las mismas limitaciones. O sea, cualquiera de nosotros sabe que no podemos ir a donar sangre si hemos tenido determinadas enfermedades, si tomamos determinada medicación, si tenemos determinado nivel en el momento que se va a hacer la donación de, por ejemplo, de hipertensión o hipotensión, tener muy baja o muy alta la presión arterial, etcétera, etcétera. Tiene que haber pasado 28 días de haber cursado la enfermedad. Y el punto más importante del grupo de Pollack, que es el que nosotros llevamos adelante en la comisión que nosotros hemos integrado, es que la persona tiene que tener un título de anticuerpos importante. Se calcula que 1 en 1000 para tener esa cantidad o más es el paciente, el donante, el plasma que realmente es efectivo. Si tiene menos de esa cifra, no nos sirve. ¿Y quién es el que generó? Lo podemos hacer, pero no nos va a ser efectivo. ¿Qué tipo de paciente es el que generó más anticuerpos de acuerdo a cómo al transcurso de su enfermedad? Sí, lo que no se sabe correctamente, hay estudios al respecto, es por qué, si tú tenés la enfermedad y yo la tengo, de repente tú generaste menos de 1000 y yo genero mucho más de 1000, o a la inversa. Claro. Eso es lo que no lo sabemos. Lo que también está estudio, porque es algo muy nuevo, es que aparentemente, y según Fernando Pollack, esto es así, la persona vacunada, era la segunda parte de la pregunta de Carolina, la persona vacunada puede generar al menos igual y muy probablemente mucho mayor tasa de anticuerpos. Entonces, ya los propios argentinos lo están tomando como un gesto solidario. No es solo yo me vacuno, sino yo me vacuno y dono mi plasma. Claro. Entonces, es realmente una actitud en la que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar seriamente. Doctor, no me queda claro bien cuál es el impacto real en la salud del paciente que está transitando la enfermedad. ¿En qué aspectos de la salud es que lo ayuda o lo mejora? Bueno, nosotros le estamos dando una inmunización pasiva, es decir, un anticuerpo a una persona que está cursando una enfermedad, y ahora vamos a hablar de la otra parte. ¿Quién lo puede recibir? No es solo la edad, sino que tiene que estar en las etapas tempranas de la enfermedad. Es decir, cuando todavía no se desencadenó la tormenta de citoquinas y todos los problemas mayores que pueden llevar a la internación en CTI, a la respiración asistida e incluso la muerte. Entonces, si lo damos a esas personas dentro de las 48 a 72 horas de que fueron positivos. Y el otro elemento importante, que es lo que hace el grupo de Pollack, y nosotros lo estamos preparando aquí en Uruguay, es no va a ser un tratamiento que se va a hacer fundamentalmente en un hospital. Vamos a tratar de, siguiendo todas las iniciativas y las recomendaciones que recibimos de las autoridades y del propio Poder Ejecutivo, nosotros vamos a tratar de hacer esta terapia en domicilio. Es decir, ir con un móvil y que el paciente que está cursando COVID en su domicilio, en su residencial probablemente, pueda recibirlo sin tener que trasladarse a un medio hospitalario
donde aumenta el riesgo de la persona y aumentan los riesgos de contagio para todos los que lo rodean. Ahí está. Esto va a ser entonces una estrategia de ACE para todos quienes tienen esa cobertura. Le quería preguntar por la nueva cepa brasileña, que lo que plantea es un recontagio. Ahora se habla de que personas que ya tuvieron el COVID podrían volver a tenerlo por la presencia de esta cepa brasileña. ¿Cómo complican los planes del plasma? Eso todavía no está estudiado hasta efecto de estudios por parte, sobre todo, del grupo argentino. Nosotros acá tenemos un excelente puntal en el Instituto Pasteur, y tanto el doctor Otto Pritsch como el doctor Carlos Battiani, ambos que integran esta comisión, están muy al tanto y fueron los que descubrieron y lanzaron la novedad de que se habían encontrado cepas de esta cepa brasileña. Ojo que cuando hablamos de la cepa brasileña es una modalidad, digamos, un poco menos peligrosa que la otra, realmente más peligrosa dentro de Brasil también, que es de la de Manaus. No es la de Manaus, por suerte, porque eso es otra cosa. No se han encontrado ni de la británica ni la de Sudáfrica, que son las tres variantes más importantes que hay en este momento en el mundo. Bueno. No se sabe a ciencia cierta no solo la vacuna, sino también si el plasma hiperinmune realmente cubren estas dos. Bueno. Pero lo que sí podemos decir es que realmente al darle al paciente una inmunidad pasiva, dándole anticuerpos, lo va a proteger. Tal vez, aunque no tenga la enfermedad, aunque mantenga la enfermedad, que sea sin tener que llegar a un CTI y, por supuesto, tratar de evitar la mortalidad. Doctor, ¿se calcula un número de donantes necesario, quizá o diario o semanal, como para realmente generar un impacto en la población? Nos preocupó mucho cuando estudiamos ese tema. Pedimos asesoramiento a Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, que también hay otra persona que integra, que es del Ministerio de Salud Pública, es el doctor Edgar Lima, que es el coordinador del plasma hiperinmune, porque esto no es nuevo, esto ya venía ocurriendo desde abril, mayo del año pasado. Y ahora les voy a explicar la diferencia. Pero nosotros cuando pedimos eso, se nos dijo que en el mes de enero habían sido positivos 1.850 personas mayores de 65 años. Es decir que eventualmente, si nosotros lo diagnosticamos dentro de las 72 horas del comienzo de la enfermedad, es factible que la persona pueda recibir el plasma en cualquier punto del país, porque ese es el otro elemento. Puede ser transportado perfectamente como se ha hecho hasta ahora. Ahora, le quiero decir que ya existe esta opción, ya existió. Nosotros empezamos en el mes de abril, mayo con esto, pero ¿cuál era la diferencia? En ese momento lo que estaba autorizado era su uso como método compasivo, es decir, solamente se daba a pacientes que estuvieran en CTI y prácticamente en etapas ya muy avanzadas. Se dio a 65 pacientes con resultados disímiles. Algunos fueron muy buenos resultados, otros no tanto. No hubo problemas, no hubo ningún problema vinculado al uso de plasma hiperinmune. Ahora lo que cambia totalmente es que en vez de hacerse ya en paciente avanzado, se lo hace en etapas tempranas. Ahí va. Ahora, el tratamiento al paciente, se le suministra el plasma, pero ese paciente se cura, digamos, con suerte, en más del 70% de los casos, pero después genera anticuerpos del mismo modo que si de repente se hubiese vacunado o hubiese hecho un tránsito a la enfermedad sin recibir el plasma. Igual se tiene que vacunar. Pasa algo parecido con cuando nosotros tenemos alguna lesión de cualquier tipo, clavo, algo, y no tenemos la vacuna antitetánica. Entonces, si yo no tengo dada la vacuna antitetánica, voy a recibir algo que es la gamma globulina, que son en cierta forma anticuerpos contra la toxina tetánica. Entonces, de esta manera, la persona recibe en ese momento anticuerpos formados, gamma globulina, para actuar directamente y en ese momento. Por eso que la gamma globulina se da junto con la primera dosis de la vacuna antitetánica, porque la vacuna va a cubrir cuando comience su efectividad, que es más o menos 3 semanas, 4 semanas luego de dada la vacuna. Pero mientras tanto, en la urgencia,
yo tengo la gamma-globulina, que es lo que me va a proteger. Ahí va. Esto es algo parecido. La última, Henderson. Hay un medicamento que está desarrollando Israel que curó el 96% de los pacientes con COVID, según una información que nos llega. Se trata del Lexo CD24, aplicado exitosamente a 30 pacientes graves, de los cuales 29 mejoraron considerablemente. ¿ACE está considerando esta medicación? No, y voy a explicar por qué. En primer lugar, eso todavía no has, por lo menos lo que yo tengo entendido, son comunicaciones de un hospital de Israel, que realmente uno lo tiene que respetar, porque realmente es un país que trabaja muy en serio y demás, pero la incorporación de medicación requiere que se pase por una fase 1, fase 2 y fase 3. O sea que cuando se pasa, por ejemplo, un estudio serio, randomizado, es decir, se hablan dos brazos, un brazo se le da placebo y otro brazo se le da el medicamento y se ven las diferencias. Una vez que está hecho ese trabajo, cuando se tienen todos los elementos, se presenta sea en la FDA de Estados Unidos, sea en la Agencia de Medicamentos Europea, quienes lo aprueban. Nosotros, por regla general, tomamos esas aprobaciones como algo válido y realmente debemos de incorporarlo. Esto por el momento no ha ocurrido. Puede ser algo muy esperanzador, puede ser algo realmente magnífico, pero no hay la suficiente evidencia científica que lo demuestre. Doctor, tengo una duda cortita que me olvidé de preguntarle hoy. Cuando una persona quiere donar, que ya tuvo COVID-19, para ver si tiene los anticuerpos necesarios para donar plasma, ¿se le hace el test serológico antes para ver la cantidad de anticuerpos que tiene efectivamente antes de justamente la donación? Sí, claro, por supuesto. O sea, la persona, en primer lugar, tuvo que haber tenido confirmadamente por PCR la enfermedad. Perfecto. En segundo lugar, se lo cita y se le saca sangre y el resultado está más o menos en 48 horas. Es decir, que nosotros citamos al paciente, le sacamos sangre y él se va a su casa y a las 48 o 72 horas le informamos telefónicamente que sí, que es factible. Hay que pensar que no todo el que donó tiene un número suficiente y la cantidad es aproximadamente un 30% de los que fueron positivos que realmente tienen esta capacidad de poder donar una cantidad suficiente de anticuerpos como para poder donar. Bien. Doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE, muchas gracias por su tiempo esta mañana en Buen Día. Lo último, Carolina, si me permitís, Sí, es que Claudia, quisiera saber, sí. habiendo tenido la enfermedad, ya Sí. quisiera donar su plasma, que va a ser preservado en freezer de menos 20 grados, lo puede hacer tanto en el Banco Nacional de Sangre en Montevideo como en el Hemocentro Maldonado en Maldonado. Ahí está. Hay que esperar entonces igual el ok del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Para empezar con todo este engranaje. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Que pase bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.